Ahora estamos haciendo una tercera presentación prácticamente con respecto a estamos viviendo la fase 3 en Paraguay, ¿verdad? Y con muchas diferencias, ¿no? Porque tenemos noticias de que de pronto en algunos casos dice que hay vacunas, que hay anticuerpos. ¿Qué nos puede explicar, doctor, al respecto? Sí, bueno, ¿qué tal? Sí, yo quería un poco hablar, no tanto para que sepamos sobre la enfermedad completamente de coronavirus, pero justamente porque se están dando informaciones y a veces requiere de algún conocimiento básico sobre la forma en que los virus influyen en nuestro organismo. Entonces yo lo que preparé es ahora un material para poder un poco hablar sobre cómo afectan los virus, no tanto cómo afecta, sino cómo es la evolución de los virus en el tiempo en nuestro organismo. La idea es más una evolución general, vale también para el coronavirus, pero esto está más preparado en una idea general sobre los virus. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a mirar acá? Los virus no son parte de nuestro organismo, deben ingresar. Entonces hay un momento, nosotros marcamos en esta gráfica como el momento cero, el momento en el que el virus ingresa en nuestro organismo. Sí. El día que nos decimos nos contagiamos. Ahí depende mucho del tipo de transmisión que tenga el virus para saber cómo me voy a contagiar. Luego pasa el tiempo y acá lo que vamos a ver es la cantidad, cómo va la cantidad del virus. ¿Qué pasa cuando ingresa el organismo el virus? Comienza a multiplicarse. Entonces, ¿qué ocurre? Se multiplica. Y los hijos de los hijos tienen hijos, y los hijos de los hijos de los hijos tienen hijos, y rápidamente comienza a multiplicarse y pasa de 1000. Eso es lo que dicen carga viral. ¿Tiene algo que ver? Esto tiene algo que ver con eso, exactamente. Sí. La carga viral es la cantidad de virus que yo estoy encontrando. Sí. Y entonces cuando pasa de 1000, entonces más o menos es un número aproximado, pero a partir de 1000 él puede transmitir y comienza a generar daño y yo lo puedo detectar. La cifra puede variar, pero a grandes rasgos esa es la diferencia. Si el virus es menos que esa cantidad, ¿qué ocurre? El daño es menor, la posibilidad de transmisión es menor y no lo detecto. ¿Sí? Bueno, y la diferencia entre tener mucho y poco es lo que se habló de carga viral alta y carga viral baja. ¿Qué quiere decir carga viral baja? Poco virus. Carga viral alta, mucho virus. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? El virus se multiplica y entonces, ¿qué ocurre? Sube. Llega un momento en que, ¿qué ocurre acá? Pasaron los días y el organismo comenzó a producir anticuerpos. Los anticuerpos, esta segunda curva, son los que combaten al virus. Sí. ¿Está bien? Muy bien, entonces, ¿qué va a ocurrir? Los anticuerpos no dejan que el virus siga multiplicándose y el virus desciende entonces su cantidad y llegando a desaparecer o permaneciendo de acuerdo al tipo de infección viral. Si es aguda, generalmente esto desaparece. En caso, hablamos del coronavirus, sería agudo. Si habláramos, por ejemplo, del VIH, no, el VIH disminuye, pero luego queda en un nivel más bajo y puede seguir creciendo después. O sea que el coronavirus sería, en términos de multiplicación, menos nocivo, se podría interpretar, que el VIH. O sea, que en algún momento puede desaparecer. El VIH no. No, pero el problema es que la multiplicación lo que hace, el virus del coronavirus se multiplica mucho más rápido. Sí. Y, por ejemplo, si esto fuese
El VIH, estas serían semanas. ¿verdad? Si el coronavirus, estos son días. Sí, ¿Está bien? sí. Entonces, solo que el VIH tiene una forma de esconderse y permanecer. En cambio, el coronavirus, el daño lo genera más rápido y luego desaparece. Sí. No persigue. Muy bien. Entonces, ahora yo quiero señalar primero un nivel a partir del cual, si está por debajo, va a haber virus, Sí. pero no lo voy a detectar. ¿Está bien? Si cae debajo de esta línea. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Y yo para detectar el virus, para detectar la enfermedad puedo tener dos mecanismos, dos métodos. Sí. Uno es el PCR, que es el hisopado de la nariz, Sí. que busca el virus. Este es el método directo, Sí. buscar el virus. Y el otro, el indirecto, es buscar el anticuerpo, que se hace con el test rápido. ¿Eh? Entonces, hay las dos estrategias, directa e indirecta. Pero, ¿qué ocurre? Fíjense, ¿qué pasa en este momento? Este es el periodo de incubación. El anticuerpo todavía no hay y el virus es muy poco. Sí. Entonces acá las pruebas dan negativa. El primer y segundo día puede, o inclusive más días, puede dar negativo. Sí. ¿Sí? Entonces, y además esto a veces la persona está asintomática, o sea, sin síntomas. Sí. Luego tenemos suficiente virus, hay personas que desarrollan síntomas, otros que no, y luego empieza a haber anticuerpos y combaten al virus. Pero ¿qué pasa en este periodo? El virus está muy bajo, ¿sí? Y el anticuerpo también. ¿Por qué? Porque hay anticuerpos, pero se usan para combatir al virus. Entonces no quedan para que midamos en sangre. Y el virus hay, pero es destruido por los anticuerpos. Entonces en sangre no se lo encuentra. Entonces esto es lo que se llama periodo de ventana. ¿Y qué ocurre? El virus ya no lo encuentro en sangre porque fue destruido por los anticuerpos. Los anticuerpos no los encuentro en sangre porque se usaron para combatir el virus. Entonces mis pruebas pueden salir negativas. Entonces, y esto es lo que conocemos como periodo de ventana. Por eso el hacer pruebas a todo el mundo no resuelve el problema, porque si nosotros le hacemos una prueba y sale negativa y la persona está en este momento, va a creer que no tiene la enfermedad y en realidad está en lo que se llama periodo de ventana, donde no puedo detectar al virus porque si pasa a la sangre lo destruyen los anticuerpos y no detecto los anticuerpos porque se usan todos para combatir el virus. Luego, ¿qué va a ocurrir? Los anticuerpos ya se van a producir en mayor cantidad y ya me van a sobrar para estar en sangre y los voy a poder detectar con el test rápido. Solo que el test rápido ya detecta a partir, acá estaríamos hablando, entre los 7 y 14 días podría ser este periodo y entonces, entonces puede ocurrir esto en el momento en que uno esperaría diferenciar si la persona va a tener la forma leve o la forma grave, que generalmente en la segunda semana, entre el 7º y el 10º día o el 11º día, se manifiesta la enfermedad como leve o sea, persiste leve o aparece la enfermedad grave. Es raro que aparezca en el coronavirus fuera de esos días. Muy bien, entonces básicamente
esta es la cuestión de que yo quería un poco tener la idea de lo que era el periodo de ventana. Y ahora lo que quiero mostrar es un poco la idea de lo que es un anticuerpo. O sea, el anticuerpo nosotros le llamamos son las defensas del organismo. Sí. El anticuerpo son proteínas que fabrican unas células en nuestro organismo que se llaman linfocitos, las células de la defensa. Esos linfocitos fabrican un anticuerpo. Y todos tenemos anticuerpos contra el coronavirus. También. Ahora, ¿cómo puede ser? Porque yo acabé de decir, justamente, si un test rápido mide anticuerpos, ¿cómo puede ser que mida si todos tenemos? La cuestión es así, a ver si podemos transmitir de una forma que se entienda. El linfocito produce un anticuerpo. El anticuerpo reconoce específicamente el virus. Entonces acá demostramos un modelo de anticuerpo que encaja. Acá tenemos nuestro virus, famoso el coronavirus, que tiene estas bolitas y representamos el anticuerpo de esta forma. Esto no es exacto, es solo una idea, un esquema, pero un anticuerpo encajando en el coronavirus. Entonces este anticuerpo va a ser para el coronavirus. Pero cuando un linfocito nace, ¿qué hace? Él fabrica su molde de anticuerpo, pero no sabe contra qué va a ser. No es que el linfocito sabe, yo tengo el que es contra el coronavirus. Él fabricó un molde de anticuerpo y no sabe con qué va a encajar. Luego viene otro linfocito y fabrica su otro molde. Vemos este molde ya no encaja. Entonces, este anticuerpo no sirve para combatir el coronavirus. Entonces, no todos los anticuerpos sirven, son específicos de enfermedad. Y vamos a hacer una simplificación, vamos a decir que hay 1 millón de anticuerpos. 1 millón de anticuerpos de estos moldes. Cuando el linfocito nace, ¿qué hace? Fabrica su modelo de 1 millón posibles. Habría 1 millón de modelos y yo repetiría de esta forma. Entonces cada linfocito fabrica el suyo, cualquiera. Entonces, por estadística, si nace un linfocito que fabrica un anticuerpo que sirva contra un virus, luego tiene que nacer 1 millón de linfocitos para que venga otro linfocito que fabrique el mismo. Entonces, para decirlo de una forma, de cada 1 millón de linfocitos yo tengo uno que fabrica el anticuerpos que va contra el virus. Entonces, ¿qué ocurriría si el virus, vamos a imaginarnos, generalmente decimos los linfocitos son los soldados, y los soldados entran a la casa, pero él tiene su, digamos, su identikit contra quién va él a buscar. Él mira la casa, entra, mira, si encuentra lo que él busca, da la alarma. Pero puede haber, digamos, otro ladrón, digamos, en mi casa que no es el coronavirus, el linfocito que busca no dice nada, solo si encuentra lo que él está buscando. Entonces imaginemos que cada minuto viene un soldado a revisar mi casa, que tiene un identikit. Quiere decir que van a entrar 1000 por día. Y si yo tengo uno en 1 millón, para que entre justo el que se está escondiendo en mi casa, van a pasar 1000 días, 3 años. ¿Está bien? Sí. Entonces yo tengo el linfocito que combate al coronavirus, pero va a demorar mucho en encontrarlo. Entonces, ¿qué va a hacer el virus? Se va a multiplicar. ¿Qué pasa si yo tengo ahora 1000 virus? 1000 casas ocupadas. Dijimos que cada linfocito, o sea que cada casa es revisada por 1000 linfocitos. Quiere decir que 1000 casas
en un día van a ser revisadas por 1 millón de linfocitos. Cuando el virus se multiplicó y ocupó miles de casas, en un día ya se le detecta. Pero ¿qué hace un linfocito contra miles de virus? ¿Qué hace? Él se multiplica. Y acá entonces es lo que ocurría los primeros días. ¿Qué ocurre desde acá hasta acá? Acá ya hay muchos virus, entonces el sistema inmunitario ya lo detecta. Pero ¿qué pasa hasta acá? Se están multiplicando los linfocitos y entonces ya voy a tener, en vez de 1 por cada millón, ya voy a tener 1000 o miles de linfocitos. Cuando un linfocito tiene un hijo, se multiplica después de haber encontrado, todos van a fabricar este molde de anticuerpo. Este anticuerpo que combate al virus en cuestión, en este caso el coronavirus. Entonces voy a tener miles de linfocitos que ataquen al coronavirus y ahí va a ocurrir que van a comenzar a combatirlo y los anticuerpos se van a producir. Pero acá hay una cuestión más a tener en cuenta. Nosotros tenemos 2 tipos de linfocitos, los T y los B. Los T hacen la inmunidad celular. Entonces, imaginemos que el T es un soldado que tiene el anticuerpo como lanza y él va al combate. En cambio, los B, ¿qué hacen? Usan los anticuerpos como flechas, como arqueros. Son como arqueros, disparan la flecha y tiran o disparan proyectil y se encuentra entonces el virus circulando, lo destruye. Pero ¿qué pasa con las flechas esas que tiran los linfocitos, ven los anticuerpos que circulan en la sangre? Solo sirve para el virus que salió de la célula y está expuesto. Pero el virus que está escondido dentro de la célula no es atacado por los anticuerpos libres, sino por los linfocitos T, que son los que llevan los anticuerpos como lanza y van directo a combatir en las células que tienen el virus. Y esta también es un poco la idea de la vacuna. ¿Qué hace la vacuna? Nosotros ponemos, no el virus, sus antígenos, sus partecitas. Y entonces, ¿qué hacen esos antígenos? Activan el anticuerpo. ¿Qué pasaba cuando se activaba el anticuerpo? Los linfocitos que tienen ese anticuerpo se multiplican. Entonces, para cuando entra el virus, no tengo un linfocito, tengo 1000 linfocitos que son los que se llaman la memoria inmunológica. Y sí. Esas son las ideas que yo pensé que era importante tener un poco para poder ir digiriendo y entendiendo la información que está circulando sobre la pandemia. Bueno, esto específicamente son conocimientos generales acerca de virus o específicamente sobre el coronavirus. No, es de virus en general, en pero general. La mayoría son bien aplicables, o sea, está orientado a que lo apliquemos para el coronavirus. Esto sirve para el coronavirus también. Sí. O sea, se puede decir que el coronavirus, más allá de atacar rápido, es un virus, esencialmente es un virus convencional. Sí. En cuanto a su característica, Sí, ¿verdad? sí. Por eso se dice que es un virus, se lo clasifica, Sí, ¿verdad? sí, Como virus. Es convencional. Sí. Y bueno, y para las personas comunes, ¿no? Porque dimos una explicación muy práctica, muy clara, no tanto con términos, digamos, que fueran técnicos, sino en palabras comunes para que se entienda y creo que quedó claro. Pero a partir de esto, tenemos que tener esperanzas, porque hablamos por un lado de vacunas y por el otro lado de anticuerpos, ¿verdad? Sí. ¿Con qué sensación nos quedamos? Esa es la pregunta, ¿no? Porque, Bueno, como le comentaba, hace 2 días dice que científicos israelíes aparentemente desarrollaron una vacuna, pero no hay nada cierto, ¿no? Escuchamos a cada rato
informaciones diversas. Y bueno, la esperanza dentro de la explicación, lo que yo podría, o sea, agregar acá, si usted ve acá, o vemos acá, los anticuerpos suben Sí, y luego ahí está pendiente, que no sabemos, la idea sería que después en un nivel permanezcan, pero no sabemos. ¿Qué pasa con los de la gripe, por ejemplo? sí. Esto desciende y vuelve a, a quedar bajo. Si pasa de esta línea, entonces ya no sirve realmente, pero algo queda. Entonces, si hubiese, cuando uno ya tiene un poco de inmunidad, o si hubiese Así la se dice. vacuna, Sí. mismo que esto no sea persistente, ya el impacto de la enfermedad no es tanto. Bueno, Eso sí. Ahora, de esto para decir si vamos a tener esperanza o no, bueno, sabemos que la vacuna se va a conseguir, pero ahora el tiempo en que nosotros vamos a poder disponer, nadie está previendo que sea en menos de un año, sí. desde hoy. Tal vez si se fabrica, digamos, a fin de año, muchos ya están asegurando que en diciembre va a estar lista la vacuna. Más el tiempo que tarda fabricarla para que nos llegue, lo más probable es que pase un año o más todavía. Y bueno, como estará en su conocimiento, el conocimiento general, se habla, por ejemplo, de plasma, ¿no? Tratamiento con plasma, que de alguna manera sería un concepto para el entendimiento común, como con quien está hablando, de anticuerpo, digamos, ¿no? De personas que han tenido el virus, se curaron. Para poder entender cuál es la idea, bueno, esto sirve. Entonces, ¿qué hay en el plasma? Los anticuerpos. Sí, Entonces, ¿qué anticuerpos? Y bueno, los que uno fue expuesto. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, acá, en esta etapa? En un paciente, supongamos, los anticuerpos todavía son pocos. la etapa de pero ventana, son como pocos. dijimos, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa acá, si no hay una buena... el periodo de ventana ocurre cuando el organismo está combatiendo el virus. Sí, Pero ¿qué pasa si acá en este combate al virus el organismo genera mucho daño? Hay un problema también. Entonces el daño que generan los anticuerpos, eso va dañando al tejido y empeora la enfermedad. Entonces lo que nos cura también empeora la enfermedad. Y entonces, ¿qué ocurre? El virus en esas personas se sigue multiplicando y pasa a una enfermedad grave. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? ¿Qué pasaba en la persona que se había curado la enfermedad? Tiene anticuerpos sí, contra el coronavirus. sí. Entonces, la idea es que yo voy a sacarle el plasma, que Sí. es parte de la sangre, va a tener muchos anticuerpos, pero va a tener también muchos anticuerpos contra el coronavirus, cosa que la del paciente todavía tiene pocos. Poco. Entonces yo le estoy inyectando lo que se llama una inmunidad pasiva. Le voy a estar dando un mayor aporte de anticuerpos para que se combata el virus más rápido y se pueda disminuir los impactos de la enfermedad. Pero no curar. No curar, disminuir los impactos. Sí, bueno, el problema es que cuando estamos en la enfermedad grave, Sí. Es una neumonía que produjo el virus y puede causar la muerte, pero con eso puede evitar la muerte y luego se recupera y se cura la persona. Básicamente en una enfermedad aguda como es esta, el coronavirus, la persona que se pasó se cura, aunque a veces genera unos daños que persisten un buen tiempo. La persona resiente su estado de salud, la que estuvo con la enfermedad más grave.
Pero la idea es evitar la muerte, entonces, y si luego se evita la muerte, luego el virus es combatido y se termina curando la enfermedad. Entonces, solo que el plasma es como decir, es una transfusión. Sí. Una transfusión otra vez específica de una parte de la sangre. Entonces no es un tratamiento simple, es un poco complejo. Se hace para los pacientes que requieren internación y para los que están más graves. Y según las informaciones tuvo resultados alentadores, ¿no? Sí, tiene. Tiene resultados, pero, o sea, de nuevo, vamos a ponerlo en perspectiva. Sí. Tiene un 90% de resultado. Un buen porcentaje. Un buen porcentaje. Pero nosotros estamos hablando de países vecinos que tienen 100 veces más contagios que el nuestro. Quiere decir que si ellos tratan con ese éxito, es muy costoso, muy difícil y además genera mucha complicación, pero si tratan, igual van a tener 10 veces más muerte que el no tener la enfermedad. Entonces, por mucho que sepamos que se descubren tratamientos, el principal es la prevención y en este caso la prevención es quedar en casa, en primera instancia. El gold standard, como usted dice, ¿no? Pero muchos no lo podemos llevar a la práctica, ¿no? Quedar en casa, sí. Y si uno sale de casa, tomar las medidas de distanciamiento social, higiene de manos y usar la mascarilla. Fantástico. Y bueno, creo que es todo, ¿no? Sí, por lo menos. Gracias. Bueno.